¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, acá como podrán ver con muchísimo pero muchísimo frío, pero nada nos detiene. Y hoy les traigo un video en detalle, paso a paso, como nunca nadie antes se los explicó, de cómo hacer estas puertas estilo panel rebajado para que tus proyectos de carpintería sean aún mejores. Así que si les parece, hacemos la intro y vamos al video. Bueno, lo primero que tenemos que saber, qué piezas conforman esta clase de puertas y su método de ensamble. Estas puertas se conforman de 5 piezas. Por un lado tenemos el marco de la puerta, que se conforma de 4 piezas, los 2 laterales, la pieza inferior y la pieza superior. Y por otro lado tenemos el panel, al cual le haremos el dibujo de rebaje y se incrustará por medio de ranuras al marco. De esta forma tenemos la composición total de las puertas. La planificación de estas puertas se comienza de afuera hacia adentro, es decir, que primero debemos tener en claro la medida total que tendrá la puerta y en base a eso cortaremos las maderas que conforman el marco. Una vez que tenemos la medida final, podemos sacar en limpio la medida que deberá tener nuestro panel para dejar una puerta bien ensamblada y prolija. En cuanto al ensamble del marco respecta, tenemos 2 formas. La primera es el método tradicional de caja y espiga en diferentes variantes, o tenemos otro método que suele ser mucho más rápido y muy eficaz también, que es el ensamble con pocket hole o tornillos ocultos. Estoy hablando de una plantillita como esta. En su defecto, si no tenés todo este juego, se puede conseguir también solamente el pocket hole, que se denomina también agujero de bolsillo, que lo particular de esto es que hace el ensamble por medio de tornillos inclinados. Antes de hablarte de las medidas a respetar y a tener en cuenta para realizar el ensamble del panel rebajado, te cuento que generalmente las maderas que se utilizan para realizar el marco son listones de 1 pulgada por 3. El panel se utiliza el mismo espesor que el marco, es decir, 1 pulgada. Una vez que tenemos definida la medida de la puerta y conformamos el marco, tenemos que saber que el panel deberá ingresar unos 5 milímetros por lado luego de generar las ranuras. Es decir, que la medida del panel deberá tener 1 centímetro de dimensión más por cada lado en referencia a la medida que tendrá la parte interior de la puerta. Por ejemplo, esta puerta que voy a armar para ejemplificar tiene 48 centímetros de alto por 33 centímetros de ancho total. Y la medida interior tiene 33,7 centímetros de alto por 19 centímetros de ancho. Es decir, que el panel deberá tener 5 milímetros más por cada lado. Pero para que sea más fácil, vamos a dejarlo 1 centímetro más de la medida total según lado. Es decir, si yo tengo 19 centímetros de ancho, el panel de ancho deberá tener 20 centímetros. Si de alto tengo 33,7 centímetros, el alto total del panel tendrá 34,7 centímetros. Otra de las cosas a tener en cuenta es que la ranura del marco para el ingreso del panel deberemos hacerlo de la parte trasera de la puerta a partir de los 5 milímetros en adelante, y esto es para que el panel quede prácticamente al ras en la parte de adelante. Si lo hiciéramos justo en el centro, lo que es la ranura, el panel quedaría media pulgada sobresalido hacia el frente, lo cual nos daría una estética incorrecta. Una de las últimas aclaraciones que les quiero dejar de esta parte es que todo lo que les estoy explicando ahora y lo que les explicaré después aplicará para cualquier medida de puerta que ustedes tengan que hacer. Yo esta medida es una medida que utilicé a base de materiales que tenía acá en el taller para poder hacer el video, es decir, es una medida al azar, pero todas estas condiciones que les estoy contando aplica para cualquier medida de puerta. Y con respecto al panel, para poder generarlo, se puede utilizar a partir de una placa de madera que ustedes tengan, y si no tienen placa pueden juntar listones de madera para poder llegar a la medida que necesitan para poder hacer el panel para luego rebajarlo. En este caso yo lo que hice fue juntar 2 maderitas que tenía y con eso me pude fabricar el panel para luego rebajarlo e incrustarlo en la puerta. Ahora que tenemos en claro cómo se compone la puerta, la estructura y los ensambles posibles, vamos a dejar de lado el marco y trabajaremos sobre el panel. Para realizar el dibujo de rebaje en el panel utilizaremos la sierra de mesa, y acá debemos tener en claro que para realizar un rebaje prolijo debemos utilizar una plantilla de apoyo para poder fijar el panel y poder cortar de una forma segura y pareja. Generalmente las guías paralelas tienen una altura pequeña para poder deslizar espesores convencionales y estándar, pero cuando tenemos que trabajar sobre piezas altas debemos fijarla de una forma segura, y para ello podemos armar una plantillita como esta
que nos ayudará a fijar la pieza y a su vez la misma correrá por la guía consiguiendo un corte parejo y preciso. De esta forma y con esta plantillita aseguramos seguridad, firmeza y precisión de corte. La plantilla está conformada de la siguiente manera. Contiene esta ranura para que se deslice por la guía de la sierra de mesa. En este caso la hice con unos retazos de melamina que tenía de sobrantes, pero podés hacerlo con el material que quieras, con el material que prefieras o con lo que tengas en tu taller. La medida de alto del panel principal es de 23 centímetros y de ancho es de 34 centímetros. Podés hacerla del alto y el ancho que más creas adecuado, pero con estas medidas vas a poder hacerlo sin problemas para puertas de medida estándar. Con respecto a la guía, a la canaleta, esto debes hacerlo de acuerdo al ancho y al alto de tu guía paralela. Bueno, vamos a armar la pieza y vamos a fijarla. Una vez que tenemos la pieza montada y asegurada, que utilicé estas prensas que fabriqué hace varios videos atrás, que si quieres ver cómo las hice, te voy a dejar una tarjetita arriba para que puedas pasar a verlo. Lo siguiente es colocar la guía, ¿sí?, paralela con relación al disco, de una forma que nos deje unos 3 milímetros de filo acá, de donde empieza a cortar, hacia donde hace el bisel, para que sea más fácilmente poder incrustar y colocarlo dentro de las ranuras que luego haremos en el marco de la puerta. Lo siguiente es definir el ángulo de la sierra, y acá es importante saber si queremos un rebaje largo o un rebaje corto. Cuanto más abierto sea el ángulo, más corto será el rebaje. Acá te voy a dejar un tip por si no tenés muy en claro cuál es el dibujo o el tipo de rebaje que le querés hacer a la puerta. Lo que vos podés hacer es comenzar haciéndolo con un ángulo bien abierto y de acuerdo a la estética que buscás podés ir cerrando el ángulo si es que querés que el rebaje sea más largo. De esta forma, cada rebaje irá corrigiendo al anterior antes de encontrar el dibujo deseado. De todas formas, recomiendo, antes de trabajar sobre las piezas finales, probar sobre alguna pieza de muestra para buscar el resultado final. Y una vez obtenido, comenzamos a trabajar sobre las piezas definitivas. Acá lo que yo hice fue biselar el disco a 30 grados. Voy a comenzar por los 30 grados. Si veo que no me convence el rebaje, lo iré cerrando para ir corrigiendo el anterior e ir elevando más el rebaje de cada uno de los lados. Pero creo que con estos 30 grados va a funcionar bastante bien. Bueno, ya sabiendo esto, voy a colocar la plantilla y la pieza en la guía paralela y voy a empezar a hacer los rebajes de los 4 lados. Algo muy importante cuando hacemos esta clase de cortes es colocarnos de costado a la sierra de mesa, que ahora lo vas a estar viendo, ya que el sobrante del ángulo del rebaje que vamos a estar quitando va a tender a salir disparado para atrás. Puede llegar que salga disparado con fuerza, como que no. Entonces, por las dudas, para evitar cualquier factor sorpresa, porque lastimar no nos va a lastimar, es mejor hacerlo de costado. Ahora que tenemos la pieza lista, ya está completamente rebajado en sus 4 lados, la lijamos bien y la dejamos en un costado. El próximo paso es trabajar sobre el marco y para ello pondremos la guía a la distancia mencionada en el principio del video. Ranuramos y probamos que ingrese el panel los 5 milímetros que necesitamos. Si aún no llega,
correremos la guía hasta alcanzar que ingrese esa medida. Una recomendación para esta parte: en principio vamos a regular la altura del disco entre 7 milímetros a 1 centímetro para dejarle espacio de movimiento al panel, y esto se lo explicaré al final. Y hay quienes generan la canaleta haciendo este movimiento para que no se vean las ranuras en las testas de las puertas, pero para hacer esta clase de corte se necesita experiencia, que si no la tenés, te recomiendo a rajatabla que realices el ranurado de punta a punta. Luego le masillás ambas testas y asunto solucionado. Pero si no contás con experiencia, esta acción puede ser peligrosa, así que te pido que no lo hagas. Comenzaré a ranurar el marco. Ahora que ya tenemos las ranuras listas e ingresa el panel correctamente, vamos a hacer los agujeros pocket hole para luego, y último paso, ensamblar la puerta. Bueno, ya tenemos todo totalmente listo para ensamblar y finalizar la puerta. Y acá te quiero mencionar las últimas dos cosas que son muy importantes saberlas. Con respecto a lo que es el ensamble, con 2 agujeros, uno de cada lado, va a ser suficiente, ya que va a tener un tornillo, más el encolado, más el ingreso del panel. La puerta va a quedar súper, pero súper firme, va a ser suficiente para que la puerta quede bien. Ahora, si vos haces puertas más grandes y considerás que haciéndole 2 agujeros por lado va a darle más estabilidad a la puerta o va a ser mucho mejor, lo podés hacer sin ningún tipo de problema. Pero en este tipo de puertas estándar, haciéndole una sola perforación por ensamble va a ser suficiente. Después, con respecto al encolado, lo único que se encola es la parte del marco. La parte de la ranura donde ingresa el panel, eso no se encola, ya que la madera suele oscilar, contraer, extraerse. Y si nosotros lo encolamos y lo dejamos rígido, con el tiempo puede llegar a dañarse esta pieza. Entonces, de lo contrario, si nosotros no lo encolamos y, como les dije anteriormente, la canaleta la hice un poquitito más alta, eso va a permitir que la madera oscile con total tranquilidad sin que se eche a perder la pieza. Así que bueno, encolamos, ensamblamos y puerta finalizada. Y por último, una buena lijada para emparejar y la puerta queda completamente terminada. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video y que les haya sido de utilidad sobre todas las cosas, y que a partir de este video ustedes puedan desarrollar puertas de este estilo a todo detalle y sin ningún tipo de problema. Y si les gustó el video, los invito a que se suscriban, que activen la campanita, que le den like al video, que me dejen un comentario si quedó alguna duda por ahí, que yo estoy para responderlo. Y te voy a estar dejando un video para acá y otro video por acá para que sigas viendo contenido de mi canal. Así que bueno, gente, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.